porque sin duda es un tema de gran trascendencia. De hecho, ya el doctor dio varios, digamos, highlights de cuál es el impacto que justamente tiene. Y me ponen la diapositiva. No sé si quieren, mientras... bueno, ya, ahí está. Les iba a decir que si se estiraban tantito para que... Bueno, entonces, pues sin duda este tema tiene una gran trascendencia, un impacto muy profundo. A ver si me muevo acá, ya está mejor, perdón que te dé la espalda. Ilustre doctora. Entonces, nada más quiero comentarles a este respecto, no tengo ningún conflicto de intereses. Y pues vamos a empezar hablando de qué importancia tiene el intestino, todo lo que es el tracto gastrointestinal. Si nosotros hiciéramos una extensión del mismo, hablamos de que son de 250 a 400 metros cuadrados de extensión, de capacidad de absorción y de interacción también con los microorganismos. O sea, es un tamaño impresionante, más o menos lo que es una cancha de fútbol. Y además, algo que es bien interesante, 60 toneladas de alimentos en la vida de una persona pasan a través de nosotros. Y no sé si ustedes lo sabían, pero de nuestro peso seco, el 1 a 2 kilogramos, perdón, de nosotros somos puras bacterias. Entonces, las bacterias llegaron millones de años antes que nosotros. Y como bien dijo el doctor Aguilera, van a quedarse aquí, si es que nosotros no seguimos, millones de años después. Entonces, es mucho más que una mera coincidencia. Y yo lo que les aseguro es que a partir de esta charla les va a cambiar totalmente su percepción sobre los microorganismos. Entonces, aquí voy a lanzar la pregunta y es, ¿realmente las bacterias son buenas o son malas? ¿O quién es el bueno y quién es el malo? No es tan sencillo como responder o apuntar, pero hacia allá vamos. Entonces, básicamente, a lo largo de nuestra existencia nos estamos enfrentando a una gran cantidad de microorganismos, entre ellos bacterias, que obviamente no son los únicos microorganismos, por supuesto. Y lo que sí sabemos es que nosotros estamos en una simbiosis. Para quien no recuerde o no sepa qué significa la palabra, la simbiosis es una relación, una relación entre especies diferentes o entre seres diferentes, seres vivos distintos, en los cuales hay un beneficio mutuo. Entonces, estamos en simbiosis con bacterias, arqueas y eucarias, que son también microorganismos un poquito más, digamos que de distinto emparentamiento. Ahora, ¿cuál es el papel que tiene la microbiota? Y primero, antes se le llamaba flora intestinal, fauna intestinal, pero pues, por supuesto que es un nombre totalmente incorrecto, dado que el reino como tal pues no pertenece a ninguno de esos reinos. Por eso el aspecto más, o más bien la palabra más adecuada hoy en día es microbiota. Y tal vez hayan escuchado hablar de microbioma. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? El microbioma simplemente se refiere a toda la carga genética que implica pues, los microorganismos. Y bueno, lo que sabemos es que es una cantidad de genes brutal. Algunos autores dicen que bueno, supera al ser humano hasta 1000 veces. Y la trascendencia que tiene es sobre todo en que los microorganismos que cohabitan con nosotros y que son, digamos, benéficos, simbiontes, van a darnos una importante ayuda en lo que es el metabolismo de lo no digerido. Como bien sabemos, sobre todo la fibra hidrosoluble tiene una gran trascendencia para la producción de vitaminas, síntesis de vitaminas, sobre todo la biotina y la vitamina K. Sin embargo, también sabemos que de hecho la cianocobalamina, es decir, la vitamina B12, es sintetizada por bacterias que se encuentran en el colon distal. Entonces, es mucho más que simplemente el estar ahí y fermentar los alimentos. Además, también algunas de las algunas de las bacterias tienen la capacidad de nutrirnos con aminoácidos que pueden llegar a producir. Uno de los compuestos más importantes es este ácido graso. Es este ácido graso que es el butirato, pero también producen otros como el acetato, propionato,
hexanato, y hay una gran cantidad de ácidos grasos que se llaman ácidos grasos de cadena corta o small chain fatty acids. Estos tienen una gran trascendencia, primero porque funcionan como combustible, segundo porque tienen un efecto trófico en el colonocito, el enterocito, y de hecho es tan fundamental su existencia que si no se formaran este compuesto de sustancias, la arquitectura del intestino no sería igual. Más adelante les hablaré de qué impacto tiene en el desarrollo. Además, el butirato por sí mismo favorece la producción de péptidos antibacterianos, como por ejemplo las defensinas. Esto a raíz de la interacción, justamente como ya nos había comentado el doctor, con el sistema inmune innato. Como bien sabemos, el tracto gastrointestinal no solamente es prácticamente un sistema nervioso independiente, que aproximadamente tiene 200 millones de neuronas, sino que es también todo un complejo sistema inmunológico. Empieza desde la misma lámina, desde la propia lámina basal del intestino hasta pues, los muy complejos organizaciones que se hacen en las distintas, en el tejido linfoide asociado a mucosas, que de hecho justamente ahí es donde empieza toda la interacción. De no haber esta interrelación con los microorganismos, no sería posible formar las famosas placas de Peyer, por ejemplo. Tienen una trascendencia grande para la función inmunológica. E inclusive el apéndice, que tanto ha sido satanizada, hoy en día sabemos que tiene también una función inmunológica importante. Todavía no está muy claramente, digamos, minimizada esto, pero también tiene una gran relevancia. Otro factor muy importante son las proteínas Trébol o factores Trébol. Estos son fundamentales para que cuando hay una lesión de la mucosa pueda volverse a llevar a cabo lo que se llaman uniones occludens o uniones ocluyentes. Esto impide el paso sencillo o la permisividad de los microorganismos a través de la luz intestinal para que no invadan el resto del cuerpo. Y además también favorece la producción de mucina, que la mucina principalmente va a permitir formar una capa protectora, donde de hecho va a ser también, digamos que como como un sustrato en el cual se van a poder adherir otros microorganismos muy interesantes, como uno recientemente descrito que se llama Vibionella bacteriófaga o Vibionella bacteriófaga. Este parásito, de hecho, se ha visto que está disminuido en algunas patologías autoinmunes o patologías en las cuales hay una mediación inmunológica, como es la enfermedad celíaca o la enfermedad inflamatoria intestinal. Algo muy importante también es que, perdón, otra vez, todavía no me acoplo a este aparatejo. También otro de los factores que se producen, y aquí es donde empieza justamente el tema del balance. El sulfuro de hidrógeno en condiciones normales y habituales, cuando es producido por bacterias comensales, estamos hablando sobre todo de los firmicutes y de los bacteroidetes, el sulfuro de hidrógeno tiene una importante función inmunomoduladora y es principalmente antiinflamatoria. Pero ¿qué sucede cuando se sale de control? Todo lo contrario. De hecho, otra de las situaciones que se ha visto que está involucrado en enfermedades inflamatorias intestinales es precisamente la disminución, el exceso de producción de este compuesto que lleva a la producción de metabolitos tóxicos, como el tetracionato. Y bueno, ya les comenté, no sé si alguna vez lo hayan visto. Esta es una de las novedades tecnológicas, justamente la reflexión que hacía el doctor, cuando el ser humano se pone a pensar y a hacer cosas constructivas en vez de destructivas. Bueno, esta es una de las más geniales ideas que han surgido en la época moderna, y esta esfera es capaz de captar toda la radiación solar, digamos comparado con aproximadamente unas 20 celdas solares. Esto tiene una eficiencia brutal. Y es justamente lo que quiero ejemplificar aquí, es la eficiencia o la importancia que tiene en la optimización de la energía de las bacterias del tracto digestivo. Y otra situación que también tiene una gran
un gran impacto es algo que se llama colonización de resistencia. ¿Qué quiere decir? Que las bacterias comensales, al ocupar un nicho ecológico, van a evitar la proliferación justamente de los patógenos. Aquí es donde empieza justamente el mal, o donde nosotros intervenimos de forma negativa, tanto con la dieta, ¿sí?, con la alimentación, que ya veremos más adelante de qué manera puede alterar nuestra microbiota, así como cuando usamos de forma indiscriminada los antibióticos. Y también es muy importante, como les decía, el hecho de que haya este acoplamiento. Hay una mutua relación y una mutua comunicación de la microbiota con las distintas células del intestino que permiten la maduración de la mucosa, y de hecho anteriormente se decía que en el bebito que está en gestación no hay paso de bacterias a través del útero, pero hoy en día sabemos que eso no es cierto. Cada vez hay más robusta evidencia de que la colonización intestinal sucede tempranamente en las fases más avanzadas del embarazo, y que de hecho el útero es permisivo para bacterias que tienen un efecto positivo, sobre todo lactobacillus. E inclusive algo muy interesante es que en el embarazo, uno de los cambios que acontecen es justamente esta hiperproliferación de Lactobacillus acidophilus, especialmente la Z01, la cual tiene una función protectora a nivel de la vagina para evitar el paso de microorganismos, pero también va a tener esta función trófica. Entonces, principalmente Lactobacillus y bifidobacterias. Y además va a permitir una eficiente homeostasis, que también el doctor ya comentó ese término, del sistema inmunológico y el desarrollo de los centros germinales, en los cuales va a haber incluso una activa producción de células inmunológicas y de respuesta inmunológica. Otro tema de gran trascendencia y que hemos visto es que también regula la expresión de los Toll-like receptors. No sé si alguien haya escuchado qué es esto de los Toll-like receptors. ¿Alguien quiere comentar? No, todo trampa. Y el doctor tampoco se vale. Bueno, los Toll-like receptors reciben ese nombre porque pues, a un alemán loquillo se le ocurrió decir, tienen cara de que son, es como una especie de, la traducción es como algo así como un monstruo, como una cosa deforme, extraña. Pero bueno, básicamente son uno de los muy importantes receptores de patrones moleculares asociados a patógenos. Es decir, los microorganismos tienen una composición muy específica en su estructura que es muy común a varios de ellos. Esos son justamente los patrones moleculares. Entonces, son fundamentales para la expresión de los Toll-like receptors, especialmente Toll-like receptor 2, el cual está 2 y 5, los cuales están involucrados, 2, 4 y 5, ahora que recuerdo, los cuales están involucrados justamente con el reconocimiento de componentes tan importantes como los flagelos, sobre todo el 2. El flagelo es finalmente una de las fuentes de poder que permite la colonización extensa de los microorganismos, sobre todo las enterobacterias, y el Toll-like receptor al tener, al estar en su posición, va a permitir el reconocimiento oportuno. Y fíjense algo que interesante, la microbiota también es necesaria para la producción sistémica de anticuerpos, porque parte de la maduración del sistema inmunológico se ha visto cada vez más que la microbiota tiene una función trascendental. Incluso posiblemente estos llamados anticuerpos naturales, que son producidos por linfocitos B1, que principalmente se encuentran en el peritoneo, tiene algo que ver con esta situación. E inclusive se ha visto que cuando hay una correcta colonización o una adecuada colonización del intestino del bebé, ya veremos qué cosa puede alterarlo, y a lo mejor, espero que no haya por aquí ningún ginecólogo, porque tal vez se le van a caer perdón, iba a decir una expresión muy mexicana, bien. Pero bueno, van a ver qué importancia tiene. Y además, también la presencia de bacterias específicas, sobre todo bacteroidetes y también inclusive algunos clostridiales, son fundamentales para la inducción de linfocitos T reguladores, los cuales justamente van a permitir que la inmunidad se mantenga en orden, ¿no? Que no haya ahí algún tema de obstáculo para la función normal. Y entonces aquí es donde
viene nuevamente el cuestionamiento, ¿quién es el bueno y quién es el malo? ¿No? Yo creo que en realidad no es que los médicos seamos malos, simplemente a veces somos muy ignorantes. Y no nada más los médicos, digo, en general los seres humanos nacemos con ignorancia, ¿no? O sea, no hay nada que hacer al respecto, todos nacemos ignorantes. Lo único que podemos hacer es tratar de combatirla un poco, porque si algo he descubierto, bueno, yo en mi tierna edad podría decir que no hay manera de jamás abarcarlo todo. Y bien lo decía uno de los más grandes sabios, ¿no? A quien se atribuye pues, tal vez uno de los sabios más sabios de todos los tiempos, que es Sócrates, a quien a su vez atribuye Platón la famosa frase, yo solo sé que no sé nada. Entonces, pues muchas veces por eso, por ignorancia o tal vez por presión, y ahí sí, también les echo un poco de culpa a los pacientes con todo mi cariño y respeto, esa presión que ejercen sobre los médicos, doctor, es que tengo tos y tengo fiebre, deme algo, deme un antibiótico ya tal cual. Tal vez la fiebre todavía se las paso, pero es que mire mi tos y mi moco amarillo, de verdad, ¿no me va a dar un antibiótico, doctor? Entonces, hay que tener mucho cuidado. De hecho, estos antibióticos, más que se dan de manera indiscriminada y luego que dan unas superbombas, afectan de forma profunda la microbiota. Y no solamente la microbiota intestinal, estamos hablando desde la boca. Todo viene, o sea, desde la boca, la piel, etc. Entonces, el uso de antibióticos es, de hecho, por eso lo puse hasta arriba, porque es una de las cosas que más nosotros estamos involucrados como profesionales de la salud y que más podemos hacer al respecto. Y la dieta, ya de hecho el doctor comentó algo, y justamente la dieta occidental es una de las que más profundamente y nefastamente afecta a la microbiota. Ya veremos eso más a detalle, sobre todo a aquellos que les encantan los carbohidratos simples y las grasas, la mantequita, ¿no? Y esas cosas que bueno, no sé cómo las acepta su estómago, pero bueno. Y en cuanto a la enfermedad, justamente reforzando la idea del estrés agudo, el estrés agudo tiene un efecto tan profundo en todo nivel que hasta la microbiota se afecta. De hecho, se ha visto que pacientes o personas que están en estrés agudo, en 24 horas se puede afectar o se puede tener una repercusión profunda sobre la microbiota. Esa es una de las explicaciones para las diarreas peculiares que suceden en las personas que están en los exámenes finales, ¿no? No nada más es una estimulación, o sea, no, es mucho más que un tema del sistema nervioso periférico. También la microbiota está relacionada con esto. Entonces, como vemos, es mucho más que mera coincidencia. Ahí sí soné muy doctor. Y entonces, ¿cuándo comienza a aparecer la microbiota? Entonces ya les había comentado que hay una evidencia, hay un muy robusto cuerpo de evidencia que nos hace saber que la microbiota es muy temprana en la colonización e inclusive se ha escrito microbiota placentaria. O sea, realmente no son los enemigos, simplemente que hay bacterias que pues no son tan buena onda y aprovechan cuando, pues es como cuando, digamos, imagínense ustedes que están en una colonia militarizada o donde hay una alta vigilancia policial. ¿Qué sucedería si de pronto pues los policías, pues, digamos los militares se van y los policías empiezan a volverse borrachos o corruptos? Pues aprovechan los delincuentes, ¿verdad? Lo mismo sucede. Entonces, pues hay gente que simplemente es muy lábil y muy dada a, ay, pues está descuidado y me gusta su celular, pues se lo tomo, ¿no? Pues lo mismo sucede con algunos microorganismos. Entonces, es para ello, aquí es donde está la clave de todo. Hay inclusive por ahí sale un artículo que la verdad está muy amarillista, pero habla de cómo las cesáreas han alterado la evolución humana. Y hoy en día sabemos que el incremento dramático de las cesáreas tiene muchísimo que ver con el incremento dramático justamente de afectaciones o afecciones que tienen un trasfondo inmunológico, es decir, las alergias y las enfermedades autoinmunes. Y de hecho, siguen a la alza. Entonces, aquí está el punto. La cesárea es un negocio. Muchas veces es un sí, porque es eso, ¿no? Es rápido, sale la mamá, luego, salvo con algunos temas prácticamente sin mayor problema, ¿no? Y pues al ginecólogo le conviene. Con todo respeto, si hay alguien por aquí que vaya para allá o que sea, discúlpenme, pero pues, la verdad. Entonces, las cesáreas selectivas, hay un muy robusto cuerpo de evidencia que han demostrado de qué manera tan nefasta afecta la microbiota.
Y pues, ¿cuál es el problema? Pues obviamente el bebito que nace por cesárea, especialmente electiva. ¿Por qué las electivas sí y por qué las de urgencia no? Porque en las de urgencia, que habitualmente pues ya hay ruptura de membranas, entonces es posible la colonización, pero en las que son electivas, el bebé nunca estuvo en contacto con toda esa flora, por así recordando el término, vaginal. Entonces tiene un efecto, de hecho, nefasto. Número equivocado. Y algo muy interesante, hay un estudio que se llama Pasture. Este estudio lo hicieron en niños de madres campesinas. Y aquí también a lo mejor va a haber polémica, porque algo que me llamó especialmente la atención es que se demostró que aquellos niños que nacían de mujeres que estaban en el campo, y fíjense qué interesante, que se exponían a la leche de vaca, sobre todo a la leche cruda, o sea, las que ordeñaban, a las mujeres que eran campesinas y que ordeñaban vacas, a sus hijos les va mejor, o sea, que están más en contacto con el estiércol, con las ubres, con todo, ¿no? A sus hijos les va mejor. Hay una disminución considerable comparado con la población no expuesta de alergias, de asma y hasta de autoinmunidad. Entonces, pues hay algo aquí bastante interesante. Microbiota sana, intestino contento, ¿no? Entonces, sí realmente hay que volver a replantearnos, ¿no? nuestra idea de que todas las bacterias son negativas. Y bueno, aquí yo resumo dos estudios en donde justamente se refuerza lo que les comento. La cesárea electiva se asocia a un incremento, un riesgo relativo de 1.15 de enfermedad celíaca y de diabetes mellitus tipo 1. Como bien sabemos, la diabetes mellitus tipo 1 es mediada por el sistema inmunológico. Entonces, si hay buenos y hay malos, ahí es donde viene aquí, diría Shakespeare, ser o no ser. He ahí el tema. Y pues fíjense que hay bacterias que pues tienen un efecto muy positivo. Estas ya son extensamente conocidas, las famosas bifidobacterias, todas las especies de bifidobacterias prácticamente. Se ha visto que tienen un efecto muy positivo en el desarrollo de la arquitectura normal del intestino, porque pues son altas productoras de los ácidos grasos de cadena corta, especialmente el butirato y en menor medida propionato y acetato. Y además están involucradas con un adecuado funcionamiento de la barrera mucosa, principalmente porque estimulan también la producción del factor Trevor que les comenté. Y otro tema es que la presencia de estas bacterias disminuye la penetración de lipopolisacáridos o la absorción de lipopolisacáridos y producción de los mismos, porque recuerden que el lipopolisacárido puede funcionar como una exotoxina. Y el lipopolisacárido por sí mismo, inclusive, también sabemos, es capaz de desatar hasta un choque séptico, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacen es disminuir la exposición al mismo. Y aquí le puse este signo de menos. Bueno, esta es una persona con una obesidad importante, porque aquí es donde viene el tema en cuestión. No sé si ustedes lo sabían, pero la obesidad por sí misma es un factor de riesgo para autoinmunidad. Entonces, hay mucho más de fondo que esto. Resulta que también alteraciones de la microbiota desde que nosotros nacemos están relacionadas con la obesidad. Y este tipo de bacterias tienen una relación negativa, es decir, que evitan que suceda este fenómeno. O sea que una persona que está colonizada por bifidobacterias y lactobacilos va a tener menos probabilidades de ser obeso. El lactobacillus, la especie, sobre todo el acidophilus, está demostrado que disminuye la inflamación y además tiene un efecto anticarcinogénico, precisamente por la modulación del sistema inmunológico. De hecho, la microbiota es fundamental para el adecuado funcionamiento, como bien ya habíamos comentado, del sistema inmune innato, sobre todo para la expresión de receptores, tal como el toll receptor y el NOD. El NOD, que es uno de los que está más claramente involucrados en la enfermedad inflamatoria intestinal. Otra bacteria, los bacteroides. Las bacteroides activan a los linfocitos T CD4, que son en su mayoría los cooperadores.
Y fíjense que aquí es donde puede el bacteroides convertirse en un arma de doble filo. De hecho, cuando el bacteroides empieza a salirse de control comparado con el firmicutes, entonces esta activa proliferación de linfocitos cooperadores puede convertirse también en una tragedia, porque como bien sabemos, los linfocitos TH1 y TH17 son moduladores principalmente de la respuesta inmune celular, pues en condiciones normales son necesarios y buenos, pero cuando se sale de control vienen los problemas. Y el tema con estos justamente cuando son uno de los que más frecuentemente se encuentran exaltada su presencia en algunas patologías, y es el caso justamente, de hecho tiene una relación positiva con enfermedades inflamatorias intestinales. Y algunas otras bacterias, sobre todo Rosburgia, esta es una alta productora del butirato, y Eubacteria igualmente contribuyen a un intestino sano, e inclusive la presencia de estas dos está notablemente disminuido en pacientes que tienen enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Esos son los que más claramente se ha demostrado. Y bueno, continuando con esto, otra bacteria muy interesante es el Fecalibacterium prausini, que igualmente es una alta productora de este tipo de ácidos grasos, moduladora de la inflamación, y que su presencia es protectora de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y Akkermansia mucinifila es otra bacteria que también tiene un efecto modulador muy interesante, e incluso la ausencia de esta se ha asociado con la presencia de artritis psoriásica, y entonces la Akkermansia tiene un efecto positivo para mejorar a estos pacientes teóricamente. O sea, lo que se ha visto es que hay una ausencia considerable de esta, y posiblemente hay una mejoría con estas bacterias. Ambas están disminuidas también en la enfermedad inflamatoria intestinal, y algo que lo hace todavía más interesante, que seguramente sabrán, es la psoriasis y en general las espondiloartropatías. Muchas de ellas se asocian con frecuencia a enfermedad inflamatoria intestinal porque comparten muchos mecanismos autoinflamatorios en común, un desorden finalmente. Y la mentada Escherichia coli, o Escherichia coli, o no sé cómo le quieran decir, esta bacteria, que es una de las más alta, ampliamente distribuidas, y que desgraciadamente el uso indiscriminado de antibióticos ha llevado a la presión del ecosistema a que pues, se convierta en una colonizadora, ¿no? En muchas ocasiones, es responsable de la activación masiva de toda receptors y se encuentra vinculada positivamente con la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal. Sobre todo una de los serobares que se llama, que es la enteroadherente y enteroinvasiva. Y fíjense, aquí es donde viene el tema. Sin duda los probióticos, cada vez hay más evidencia de que tienen un impacto en la salud humana. Sin embargo, no lo es todo. Los probióticos, ¿qué diferencia hay entre un prebiótico y un probiótico? El prebiótico son aquellos sustratos alimenticios que favorecen la proliferación o el desarrollo y el funcionamiento de las bacterias comensales. Y los probióticos son propiamente bacterias comensales o proteínas producidas por las mismas. Esos son los probióticos. No sé si se entendió la diferencia. ¿Sí? Muy bien. Pues fíjense que hay estudios muy interesantes donde se demuestra que algunos probióticos, como por ejemplo esta bacteria Thermophilus, logran un 77% de remisión a aquellos que tienen colitis ulcerosa leve a moderada. No sé si ustedes hayan escuchado, alguien aquí, fuera de los doctores, porque ellos harían trampa, ¿han escuchado el trasplante fecal? ¿Habían escuchado del trasplante fecal? ¿Sí o no? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno, el trasplante fecal habitualmente se hace de familiares. Tiene un impacto sumamente positivo y de hecho es curativo en la colitis pseudomembranosa resistente al tratamiento antibiótico. Recuerdan el Clostridium difficile, una de sus consecuencias es esa temidísima colitis pseudomembranosa,
que de hecho es consecuencia de... ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para la colitis pseudomembranosa? Díganlo sin miedo, pues, no pasa nada. Si se equivocan, yo no me voy a reír. No va a pasar. Voy bien diciendo. No, tú no digas. Cosas tan bajas. Entonces, el factor de riesgo más importante es el uso de antibióticos. Justamente antibióticos de amplio espectro. Y los antibióticos que más se asocian a este tipo de colitis, ¿recuerdan cuáles son? Son sobre todo, fíjense, las quinolonas, las cefalosporinas y... ¿cuáles? Sí, no, y bueno, los antibióticos más nuevos. Entonces, en esos pacientes que no les ha ayudado el metronidazol y la vancomicina oral y todas las estrategias que hay, el trasplante fecal oral resultó ser curativo, o sea, los pacientes mejoran de una forma increíble. Justamente, ¿qué sucede en la colitis pseudomembranosa? Las bacterias comensales pierden su nicho y entonces el Clostridium difficile, que habita en muchos de nuestros intestinos, prolifera. Pero bueno, pues logran una remisión. Entonces se intentó lo mismo con la enfermedad de Crohn, porque la enfermedad de Crohn, como bien recuerdan, es una enfermedad que no afecta la parte distal del intestino, sino que puede afectar